que por ahí nos estamos ahorrando nada. Me pregunta usted también sobre el plan juvenil, que no sabe nada. Bueno, el plan juvenil se publicó en el boletín de la Junta de Andalucía. Ahí usted tiene toda la información que quiera y que se lo lee y la tiene, pero si usted quiere yo le digo lo que aquí se informó ayer a los jóvenes que vinieron. Se le dijo que para acceder a este plan, es decir, las condiciones que vienen reflejadas en el boletín, que son para todos los jóvenes de 18 a 29 años, a fecha del 31 de marzo, es decir, todos aquellos que con el 31 de marzo tenían 29 años. Si tenían 30 años antes del 31 de marzo, ya no entraría en este plan. Y lo mismo con la edad mínima, que sería 18 años. Eso es a priori lo que se exige respecto a la edad. Y luego también, que viene en el boletín publicado, también de lo que se exige para poder tener acceso a este plan de empleo juvenil, es que a fecha 31 de marzo también se estuviera apuntado en el plan y al día. Esos son los dos requisitos que se solicitan. ¿Cómo se selecciona el personal? Decir también que nos ha correspondido 109.640 euros. ¿Cómo se selecciona al personal? Bueno, se hace la oferta de trabajo a la oficina del SAE, a Santisteban, diciendo las características de la persona según el oficio que se quiere. Y es la oficina de empleo la que hace la selección de tres. Esos tres no lo envían aquí al ayuntamiento y se selecciona al que creamos más conveniente. ¿Cuál es la intención de la alcaldía y del equipo de gobierno? Pues que es lo que le dijimos a los jóvenes, una vez que vayan a Santisteban, que nos lo comuniquen, porque la intención del equipo de gobierno es dar trabajo y repartir absolutamente todo el dinero entre todos los demandantes que cumplan las condiciones que nos exige el boletín. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, si hay 70, 80 jóvenes que van a acceder a este plan del equipo de gobierno, queremos que sean los 70, 80 jóvenes los que tengan la oportunidad de trabajar. Al mismo tiempo, también se le informó que no solamente existe esta línea de empleo, sino que hay otra línea en el que ya ahí sí se exige unos requisitos, además de que lo que ya he dicho, que tengan estudios. Y esos son hacer práctica de la universidad, práctica de empresa, hacer investigación, todas esas cosas, que ya ahí sí se exige, porque había alguna gente que decía que era solamente un plan de empleo para los que habían estudiado. Lo que a nosotros nos corresponde por parte del ayuntamiento, según la cualificación que desde el ayuntamiento se exija, así nos lo mandan. Para acceder a las otras líneas, sí se exige pues, que tenga unos estudios mínimos. Eso es lo que se le informó allá a los jóvenes. Se le informó también cómo tienen de ir a la oficina de Santisteban, en el que le van a exigir pues, el certificado de empadronamiento, que absolutamente a todos los jóvenes que nos lo están solicitando se le está dando de manera gratuita. También exige que la solicitud que se puede descargar de la página del SAE hay que llevarla por triplicado. Todo eso también se le informó para que cuando vayan a ir a Santisteban no den mucha fuerza. Eso fue lo que se le informó y vamos a esperar a ver los resultados, a ver cuántos acceden y cuántos no acceden, y aquí desde el ayuntamiento pues intentaremos hacerlo lo mejor posible para que absolutamente todos los jóvenes de Nava de San Juan de 18 a 29 años que entren dentro de este plan según las condiciones que establece el boletín, que es publicado, puedan trabajar. Así de claro y así de simple, cosa que es muy difícil luego hacer la selección. ¿Por qué? Porque ¿cómo se selecciona? Imaginaros que desde el ayuntamiento solicitamos, no sé, un biólogo. Pues no es tan fácil, es decir, solicita un biólogo y al mismo tiempo nos exige que digamos qué es lo que va a hacer ese biólogo. Y vamos a suponer que le decimos que haga una agenda de la flora del municipio.
Hay que tener mucho cuidado, y eso es donde yo hacía mucho hincapié ayer. ¿Por qué? Porque si yo pido un biólogo y resulta que en el pueblo no hay ningún biólogo disponible, claro, la oficina de Santa Izquierda, y según viene publicado, lo primero que hace, la oferta va a los que están en el paro de larga duración a más de un año. Si no hay nadie, y del municipio, si no hay nadie en el municipio de larga duración, con lo que se requiere, entonces se haría otro barrio, lo harían ellos, en el que iría simplemente que fuera parado. Si como parado tampoco hay nadie, ya sería de la oficina. Entonces, la intención nuestra, del equipo de gobierno y de la alcaldía, es la que tenemos muchísimo cuidado a la hora de solicitar algo para que no venga a trabajar nadie que no sea del municipio. Eso es complicado, pero ya lo digo, es la intención que tenemos y esperamos que así sea. No es fácil porque desde la oficina del SAE no nos dan datos por la protección de datos. Es decir, yo les he dicho, bueno, decidme, no te dicen absolutamente nada, cosa que lo vamos a tener más complicado, pero en fin, lo ajustaremos de alguna manera para poder hacerlo pues, como tenemos pensado. Y espero que salga bien y que todos los jóvenes de Nava de San Juan salgan a trabajar. Al mismo tiempo, también es una de las preguntas que se hicieron muchos de los jóvenes, porque vinieron algunos con 30 años. Bueno, pues hace 3 días la presidenta Susana Díaz ya anunció que de cara a este otoño ya están trabajando en otro plan de empleo para mayores de 30 años. Es lo único que puedo decir, es lo único que anunció. Cuando salga ese nuevo plan de empleo, pues seguro que nos vamos a adherir y vamos a aprovecharnos para dar empleo a los mayores de 30 años, no sé hasta la edad con las condiciones que venga a publicar. Esa es la intención y siempre pues, intentaremos hacerlo con la máxima transparencia y claridad para que todo salga. Esa es la intención del equipo de gobierno. Y yo espero, y la colaboración también de los demás grupos, para que así sea. Y yo creo que esa es la última pregunta. Por lo tanto, pues,